Hola, muy buenos días, Juan Fernando y Esperanza. Buenos Muy días, buenos Pablo Andrea. días. ¿Cómo están hoy? Bien, Bien. muchas gracias. Ok, entonces el propósito de esto es compartirle a las personas información acerca de la nueva formación que ustedes van a iniciar, que no es tan nueva, pero digamos que con ustedes se va a seguir impartiendo este legado que deja María José Dal Soto. Y me gustaría compartir con la gente algunas preguntas muy precisas acerca del método y obviamente que ustedes hicieran una presentación de su nombre y su profesión y a qué se están dedicando ahorita y allí entráramos, digamos, a contestar una cantidad de preguntas que pueden ser interesantes para el público que esté interesado en participar en este módulo que se va a hacer ahorita en noviembre en la ciudad de Bogotá y que va a iniciar toda una gran formación con la posibilidad de que la gente haga una certificación como psicoterapeutas. Sí, es como psicoterapeutas, psicobioterapeutas. ¿Me aclaran ustedes cómo terminaría el título? Ok, Pablo Andrea, buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan, donde quiera que se encuentren. Yo me llamo Juan Fernando Arango, soy médico familiar, médico bioenergético, constelador familiar y terapeuta. Realmente no es una formación en biopsicoterapeuta, Ok, pero tenemos oportunidad de ir explicando el método a medida que vayamos avanzando un poco y genial, claro, hacemos esa claridad. genial, gracias. Sí, Esperanza. Buenos días a todos. Mi nombre es Esperanza Niño. Soy licenciada en idiomas y soy terapeuta. Y trabajo con el método desde hace más de 10 años, más o menos. Y este método para mí ha sido muy clarificador y muy importante porque en la medida que tomamos conciencia podemos sanar nuestra historia, nuestras memorias celulares. Bueno, ustedes me pueden contar un poco antes de iniciar como las preguntas teóricas, por así decirlo, como con fundamento. ¿Cómo llegaron ustedes a esta experiencia? ¿Cómo se fueron haciendo ustedes en esta experiencia de ser maestros y qué ha significado para ustedes todo este tiempo y ahora empezar a dar la formación? Yo respondería a esa pregunta de la siguiente forma. Cuando yo estudié medicina me enseñaron que las enfermedades era como si vinieran de afuera, se instalaran dentro de nosotros y era necesario sacarlas de algún modo. Ok, Mi camino como médico fue cambiando un poco y encontré que más allá de ese concepto que se nos enseñó, hay algo mucho más profundo dentro de la enfermedad como tal. Entonces ahí empieza el recorrido y dentro de ese recorrido que ha sido de varios años, conocí en el año 2010, o conocimos en el año 2010 a Marillo Dal Soto, creadora del método del cual vamos a hablar. Y bueno, eso vino a ratificar una vez más que finalmente, para mí, es una opinión muy personal, la sanación viene de adentro y la enfermedad está ahí por algo. increíble. ¿Y para ti, Esperanza, cómo ha sido esa experiencia? Pues digamos que Marillo viene desde el 2010 y yo con los idiomas pues le he hecho la traducción del método durante todos estos años. Y al mismo tiempo que yo estaba traduciendo, pues iba viviendo temas míos en la medida en que se iba practicando, haciendo los ejercicios y entonces hablaban de mi historia también y yo empezaba a tomar conciencia porque se puede tomar conciencia desde el momentico en que ella empieza a hablar y uno dice, ay, esto también es mío, esto también es mío, pero entonces en esa mirada, cuando se toma conciencia, por un lado que se entiende y por el otro se siente, ahí empiezan los cambios. Entonces es una realidad que en la medida en que nosotros vamos a visitar nuestra memoria celular, podemos empezar a crear la salud, el bienestar y la alegría y el deseo de vivir. Bueno, me encanta eso que están contando un poco porque igual yo me he estado formando en el método de ellos y hoy estoy organizando con mucha alegría esto para muchas personas en el mundo. Entonces yo entiendo esa sensación de hablar del método y ahora voy a empezar a arrojar una serie de preguntas y me la van contestando el que quiera empezar a contestar.
Por ejemplo, tengo una inquietud, los fundamentos. ¿Cómo me contarían o le contarían al público, ok, de los fundamentos del método de reequilibrio a través de la conciencia corporal? ¿Cómo sería esto? ¿En qué se fundamenta? El mismo título del método lo define. El método es una vía, es un camino. El reequilibrio se fundamenta en lo siguiente. Nuestro cuerpo tiene la gran capacidad de transformar memorias celulares, por un lado, pero esto hace parte de un concepto fisiológico que es súper conocido, que se llama la homeostasis. Es la tendencia natural de nuestro cuerpo a un equilibrio físico, psíquico y mental que se da de manera natural. Y este método se basa en que todo lo que nosotros vivimos finalmente en términos de síntoma, enfermedad o circunstancia de vida que por alguna razón nos esté haciendo sufrir, están ahí como un mensaje del inconsciente, porque este es un método, una vía para acceder a ese inconsciente donde hay una gran cantidad de información que nos permite finalmente descubrir cuál es la dinámica que está detrás de un síntoma, de una enfermedad o de una circunstancia de vida que nos esté haciendo sufrir. Ok, ¿y en qué consiste el método entonces? Si este es el fundamento, ¿en qué consiste? Ok, cuando yo vuelvo nuevamente, cuando yo aprendí medicina, aprendí que está el cuerpo, está la mente y que sí había una conexión entre cuerpo y mente, pero eso no se enseñaba con mucha claridad. Se Ujú. hacía mucho énfasis en dividir nuestro cuerpo en sistemas de una manera separada. Se nos enseñaba cada sistema como si no hubiera ninguna conexión entre ninguno de los sistemas. Yo siempre he dicho que si nos hubieran enseñado la medicina con un sentido biológico, la cosa hubiera sido un poco diferente, porque es que hay una lógica para cada función de un órgano, hay una lógica detrás del síntoma que se presenta y que esté relacionado con el órgano, y hay una lógica en cuanto se refiere a un sufrimiento humano. Puede que una persona no tenga ningún síntoma, pero si está viviendo algo que la está haciendo sufrir, hay una lógica detrás de eso. Y de eso se trata este método. Este método toma lo que está sucediendo actualmente para ir profundamente a descubrir cuál es la mecánica o cuál es la dinámica, perdón, inconsciente que está detrás de esto, que por lo general se produce en un momento muy concreto de nuestra vida. Porque cuando hemos sido niños, un niño solamente tiene una herramienta para vivir lo que le toque vivir, y esa herramienta es su cuerpo. Pero cuando decimos cuerpo en un niño, estamos hablando de que son las emociones, porque las emociones son movilización de hormonas y de neurotransmisores que permiten que una emoción se note en el cuerpo, en la garganta, en el pecho, en el abdomen. Cuando tenemos rabia y tensionamos todo nuestro cuerpo. Esa memoria, eso que le sucedió a ese niño, puede ser algo trivial o algo muy grave, queda impreso en una memoria celular y se conoce muy bien que nosotros somos 75% agua y que por lo tanto hay una memoria que se fija en las células con aquello que hemos vivido. Se trata entonces de este método de buscar esa conexión entre lo que nosotros vivimos actualmente y esas memorias que quedaron allí instauradas, Ok. como lo que es como el principio fundamental. Y digamos que desde esta perspectiva, ¿cuál es el sentido de la enfermedad? Si cualquiera de los dos me puede aclarar esto, tu esperanza desde tu conocimiento. Pues para mí la enfermedad es un mensajero que nos está ayudando a tomar conciencia. Entonces, digamos que ante un gran estrés, nosotros podemos enfermarnos, pero porque se dispara un acontecimiento que nos lleva a una memoria que se programó anteriormente. Y cuando estamos mirando eso, estamos basándonos también en la medicina germánica, que es la que habla que cada órgano está relacionado con un conflicto. Y lo más importante es mirar la vivencia. Entonces, por eso cada persona tiene una vivencia y esa vivencia es la que va a determinar qué tipo de enfermedad vamos a tener, porque esa enfermedad nos ayuda a tomar conciencia para mirar eso que quedó en represión
ante algo que no se resolvió. Y dentro de la formación y de lo que vamos a ver ahorita en noviembre con el primer módulo que es cajita de herramientas, vamos a empezar a tocar esta medicina germánica. ¿Cómo van a encauzar esto allí? ¿Lo van a tocar? ¿Se va a mirar desde el método? Sí, para aquellas personas que nos están viendo y no conocen nada de este tema, pues me Ujú. gusta decir que cuando decimos medicina germánica no es que sea otra medicina, la medicina es una sola, sino es un enfoque de un médico, Hammer, que precisamente estableció esa lógica entre el síntoma, el órgano y el conflicto que haya vivido la persona. Ok. Por supuesto que esto se va a tratar en el taller y en la formación, porque es sobre esa coherencia, sobre esa lógica que une esos puntos sobre lo que se basa el método. Y hay algo que me gustaría notar y es que el principio fundamental de este método es confiar en que nuestro cuerpo sabe hacer muchas cosas y nosotros creemos que no las sabe hacer. ¿A qué me refiero? Nosotros respiramos, no tenemos que controlar la respiración, eso sucede naturalmente. Así como la digestión sucede naturalmente. Nos comemos una manzana y nos despreocupamos completamente de qué va a pasar con esa manzana. De la misma manera, nuestro cuerpo tiene la gran capacidad de reactualizar esas memorias celulares de las que hablamos sin que nosotros tengamos que hacer nada. Cuando yo digo no tengamos que hacer nada, realmente es literal. Lo que pasa es que los seres humanos, cuando somos adultos, no queremos sentir lo que estamos sintiendo, nos queremos rápidamente quitar lo que estamos sintiendo. Este método propone justamente no quitarnos eso que estamos sintiendo, sino que dentro de un contexto terapéutico, visitar esa memoria porque hay una gran diferencia. Cuando nosotros fuimos niños y vivimos ese sufrimiento, ese dolor, éramos totalmente impotentes. Hoy en día somos adultos y no somos impotentes. Tenemos muchas opciones. Entonces, si dentro de ese contexto terapéutico se visita esa memoria, nuestro cuerpo sabe qué hacer con la memoria, al igual que con la manzana. Esperanza, ¿nos podrías hablar un poco acerca del tema de la respiración? Es como para aclarar, porque es importante que aquí no venimos a aprender, no vamos a venir a aprender técnicas de respiración, pero tú nos podrías contar un poco eh, desde dónde vamos a tocar la respiración, qué tipo de respiración y cómo sería un poco el proceso. Es para ir dejando como claridad para que la gente Digamos, se vaya alineando, ¿no? listo, nosotros respiramos por la nariz normalmente. Ok. Cuando nosotros respiramos por la nariz manda la información al cerebro. Y respirando por la nariz es la que va a detectar si hay algún peligro, si hay algo. Entonces, digamos que en el método de conciencia, lo que hacemos es respirar con la boca entreabierta un poquitico, porque cuando estamos abriendo la boca vamos a entrar a la sensación corporal, mientras que después podemos respirar normalmente, pero es el espacio que hay cuando yo entro abriendo la boca para sentir la respiración, hay algo que se va a movilizar en mi cuerpo. Y esa es la gran diferencia entre la respiración por la nariz normal que siempre hacemos y cuando lo hacemos con conciencia, con la boca entreabierta. Y ahí hay un cambio. Y de hecho, eso es empezar a aprender a sentir el cuerpo, porque muchas veces nosotros, eso se hace tan automático, es autónomo, es el sistema autónomo que hace todo, que nosotros a veces ni nos damos cuenta que respiramos. Algo se respira en nosotros, pero ya empezar a tomar conciencia de que el cuerpo respira y yo puedo sentirlo cuando abro la boca, cuando la dejo entreabierta, ahí empieza un gran cambio. Ok, o sea que un poco vamos a también empezar a dejar a través de ese soltar la boca, respirar por la nariz, soltar el control para que lo que Juan Fernando planteaba en un principio, dejar el cuerpo que haga lo que sabe hacer. Entonces empecemos a prepararnos y a entrenarnos en eso. Es parte del entrenamiento, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿cómo puede este método de
el reequilibrio a través de la conciencia corporal ser complementario con tratamientos médicos. Ok. Yo respondo a esa pregunta de la siguiente manera. Yo, opinión personal, la medicina es una sola, los fundamentos de la medicina son los mismos aquí, en cualquier parte del mundo, y en la medicina convencional se nos enseña o a tratar con fármacos, o a tratar con psicoterapia, o a tratar con cirugía. Y eso en ningún momento debe ser dejado de lado. Es muy importante que la aproximación a técnicas como esta, que son complementarias, este concepto se tenga muy presente todo el tiempo, porque no se trata de reemplazar un tratamiento médico o quirúrgico con una técnica y pues con cualquiera que ella sea de manera complementaria. Justamente el término complementario me gusta a mí más que alternativo porque es eso, es complementar un tratamiento que es el convencional, el corriente. Lo que sí sucede es lo siguiente, cuando hay una enfermedad y como proceso personal o como terapeutas que podamos ser en un momento dado, encontramos ese mensaje que hay detrás de esa enfermedad, nosotros podemos entonces dejar a nuestro cuerpo esa potencialidad que tiene de sanar, pero por supuesto que si yo soy un paciente hipertenso o una persona hipertensa, no podré fácilmente con una sesión de reequilibrio a través de la conciencia corporal decir, ah, bueno, listo, entonces dejo los medicamentos y ya, como ya entendí toda la lógica, pues adiós medicamentos. No, es importante el control médico riguroso, los exámenes médicos, los exámenes de laboratorio, lo que haya que hacer. En eso sí me gusta hacer mucha claridad. Ok. Y hay otra cosa que quisiera añadir yo, es que hay la gente que va a hacer el método de reequilibrio a través de la conciencia corporal, no toda va a ser médica. Hay gente que está interesada en la sanación y está, yo no soy médica, entonces yo me intereso en esto porque primero fue para sanarme yo y después acompañar a los otros. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos que podemos acompañar a una persona que traiga un diagnóstico claro, podemos acompañarla y colaborar para que ella se sane. Pero al médico no hay que descartarlo y tampoco al psicólogo, o sea, cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene su función. Entonces tampoco jugar a que somos médicos o porque de todas maneras tenemos limitaciones y los que no somos médicos no podemos formular. ¿Sí? Entonces es importante también que hay diferentes tipos de personas, hay que mirar la individualidad. Nosotros no somos estadísticas. Entonces, para acompañar a una persona, pues lo primero es la presencia que se establece la persona que está solicitando la cita, pero también es importante que podamos nosotros establecer cuál es la vivencia y qué es y cuál es ese órgano que está conectado con la vivencia de la persona. Ok, Fernando, tú ahorita hablabas, nos compartías que método es similar a camino, sí, que un método es como un camino. Y bueno, ahorita esta información la vamos a compartir con mucha gente que no es médica, como Esperanza acabó de aclarar, y que quiere de pronto iniciar un proceso de formarse para apoyar a otros. Entonces, quiero hacer la siguiente pregunta. Este camino con esta técnica, ¿qué patologías puede o enfermedades puede, digamos, abarcar o tocar, por así decirlo? Primero que todo, yo diría que es un camino de conciencia, es un camino de transformación interior, es Ok. un camino de mirar la vida de otra manera, de mirar la enfermedad, de mirar el síntoma o de mirar aquello que yo estoy viviendo y que de alguna manera no la estoy pasando muy bien. Entonces, es una forma de aproximarse, de ir hacia adentro de sí mismo, porque yo digo que hay dos formas de estar en el mundo. O yo estoy en el mundo echándole la culpa a todo lo que está afuera de lo que me está pasando a mí, o yo estoy en el mundo observando lo que está pasando fuera de mí y diciendo,
¿qué me está queriendo decir esto que está pasando? Igual cuando yo estoy sintiendo algo, puede ser una molestia simplemente, puede ser una molestia transitoria, puede ser un síntoma que está ahí todo el tiempo, puede ser una enfermedad ya completamente establecida, diagnosticada y estudiada, o puede ser esa circunstancia de vida que me está haciendo sufrir. Entonces, yo no diría que hay determinadas patologías sobre las cuales puede actuar o se puede llegar con este método. Yo diría que es un interés que tenga el consultante o las personas que se aproximen al método de ir adentro, porque yo creo que ahí está el secreto de vivir una vida plena, feliz, creativa y armónica en lo posible. Porque hay algo importante con este método, al ir a visitar esas memorias y dejar que nuestro cuerpo se encargue de ellas, el resultado final, que esto es un proceso, por supuesto, será el de una mayor energía, una mayor creatividad, un mayor equilibrio. Y eso nos viene bien a todos, ¿no? Claro, Pero cuando tú preguntas por patologías y diferentes tipos de enfermedades, se puede trabajar con cáncer, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, con todo tipo de patologías. también Lo también importante, con alteraciones en nuestro comportamiento, o sea, por ejemplo, si yo tengo dificultad con la relación de pareja, si tengo dificultades con mi dinero, si en la crianza de los hijos, también aquí podríamos. claro, todo eso se puede mirar y se puede trabajar mientras la persona quiera cambiar y mirar con conciencia que el mundo es de adentro hacia afuera. Ok, Y yo tengo todo lo- una pregunta que seguramente muchas personas también tendrán la misma pregunta que yo, ok, y me gustaría que la pusiéramos sobre la mesa. La diferencia entre conciencia y conciencia con sin ese y la otra con ese, porque aquí en el método ese es parte de su nombre, entonces si podemos hacer un poco un énfasis en esto. Claro que sí. Si buscamos en el diccionario la definición de conciencia con N, con S o sin S, el diccionario nos va a decir exactamente lo mismo. Es conocer con. Pero aquí hacemos un poco la diferenciación con la S y sin la S, porque conciencia sin S nos referimos en este contexto a ese conocimiento intelectual cognitivo que todos los seres humanos tenemos, que es muy importante, por supuesto, porque para eso tenemos un intelecto, para poder entender. La conciencia con S está haciendo referencia más que todo a un fenómeno interior de sensaciones y de sensibilidad corporal. Es poner atención en nuestro cuerpo en la medida en que estamos con un síntoma, con una enfermedad bien establecida o con algo que está pasando. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en mi cuerpo y qué puede estar en conexión con eso que yo estoy sintiendo y a qué se parece eso que yo estoy sintiendo en este momento en mi historia personal? Porque vivimos en una permanente proyección. Todo lo que está sucediendo afuera nos está mostrando algo que definitivamente está dentro de nosotros. Y entonces esa conciencia con ese es tener eso presente y poder llevar esa atención a nuestro cuerpo. Esa es la gran diferencia. Conciencia sin ese es el entendimiento y el conocimiento general. Sería básicamente lo que utilizan en cierta etapa los niños para poder procesar lo que les sucede, o sea, cuando están con la conciencia, es como todo el intelecto en función de lo que viven en la infancia, de sus traumas para poderlo resolver. Y la otra conciencia con eso es la que podemos hacer los adultos frente a nuestros conflictos en el presente para poder como atravesarlos desde un lugar más profundo y ahí metemos la memoria celular, es como algo así. Un niño hasta los 6 años no puede resolver absolutamente nada. Un niño hasta los 6 años es absolutamente impotente. Un niño no tiene la inteligencia adecuada para entender lo que le está pasando o lo que está pasando a su alrededor en ese momento. Él tiene solamente su cuerpo. A partir de los 7 años comienza ese proceso de que llamamos uso de razón, que es donde hay un cambio en la inteligencia en ese momento y el niño ya comienza a entender
o a tratar de comprender muchas de las cosas que está viviendo, pero igual sigue sumido en la misma impotencia. Entonces, digamos que todo ese periodo de la infancia, el cuerpo es el que recibe toda esa información, digamos lo que estamos ahí hablando de esas sensaciones corporales que quedan impregnadas, y ya cuando nos vamos volviendo adultos, es cuando comenzamos a vivir nuestras vidas de una manera, a la manera que como se vaya sucediendo, pero lo que no nos damos cuenta, de lo que no nos damos cuenta es que estamos repitiendo situaciones que nos ponen en contacto con emociones que nuestro cuerpo ya conoce, porque las conoció en esa época. Entonces podemos pasar la vida con, con la conciencia, llenándonos de razones intelectuales que expliquen lo que está pasando, ¿ok? o podemos voltear un poco esta historia y volver a esa conciencia con ese para echar esa mirada hacia atrás. Ok, Esperanza, em, esta línea delgada de la confusión que a veces hacemos entre curación y sanación. Entonces, la gente va a venir a aprender a curarse, a sanarse. ¿Cuál de los dos me puede contar un poco cómo, como eso? Porque a veces en este ámbito de formarnos como terapeutas, en este ámbito de aprender a ayudar a otros, en este hábito de sacar una misión, de un propósito que tenemos de servirle a los demás. Entonces, escuchamos que muchas técnicas utilizan como las mismas palabras, pero cuando uno entra a la formación se da cuenta que ahí significan otra cosa, ahí en ese ámbito. A mí me gustaría como dejárselo claro aquí a la gente que hay una diferencia entre curación y sanación. Ok. Pues para mí, tú lo profundizas si quieres, para mí la sanación es un trabajo que uno hace desde adentro. En la medida en que yo voy tomando conciencia, entonces se va creando unos instantes de sanación. Pero, y la curación puede ser que puede ser desde afuera. Digamos, el cuerpo es el que ayuda a sanar. Sí, cuando digamos que tú tienes una herida, entonces, pues tú haces la curación, tú pones lo que tienes que poner para desinfectar y pones la curita, O sea que pero, de ahí viene la palabra cura, esas curitas que le colocan a uno pero si es sana, superficial. exacto, pero para que eso se sane y el tejido se recomponga es el sistema autónomo que lo hace. No depende de mí. Es mi cuerpo el que va a generar todas las cosas para hacer realmente la sanación. Entonces, es desde ahí donde yo lo veo. No sé tú qué dices. Sí, indudablemente es como Esperanza lo acaba de explicar. Me gustaría solo anotar lo siguiente. La curación, como dice Esperanza, implica que el quien está sufriendo está de alguna manera esperando esa ayuda de afuera. El Mm, poder está afuera, el poder está en la pastilla, el poder está en la cirugía, el poder. Y es verdad, hay un poder ahí y que es necesario, pero la sanación implica recobrar nuestro poder en todos los sentidos, en el mismo sentido de permitir que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, como en el sentido amplio de recobrar mi poder, en el sentido de hacerme cargo de mí mismo y de hacer ser ese adulto que soy hoy en día, porque yo digo que el problema mayor que tenemos los seres humanos, los adultos, es uno. Estamos metidos en un cuerpo de adultos, con una inteligencia de adultos y psíquicamente atrapados la mayoría de las veces en ese niño pequeño que fuimos. Entonces es poder recobrar nuestro poder total de adultos. Y obviamente lo demás que está ahí es o son métodos de curación, digámoslo, pero la sanación está a cargo de la parte profundamente personal, complementando lo que dice Esperanza. bueno, ahorita en noviembre 11, 12 y 13 tenemos el módulo de cajita de herramientas y el método de reequilibrio.
¿Me pueden regalar una pequeña introducción para inspirar a muchas personas a que inicien este proceso de sanación y de conciencia a través de este método y lo puedan complementar con sus diferentes situaciones que tengan, bien sea una patología médica o un tema de comportamiento o algo que quieran transformar que los esté haciendo sufrir? Entonces, podrían regalarme como una antesala así chiquitica. Es un camino, como decíamos, este camino nos va a llevar por diferentes etapas de nuestra vida, pero este primer módulo se trata de sentar las bases sobre las cuales se apoya este método, dejarlas supremamente claras en todos los aspectos y introducirnos a las técnicas que se utilizan como tal para acceder a esa información que está allí en el inconsciente y que va a ser la base de todos los demás módulos que puedan venir después. Esperanza, ¿para quién está abierto? ¿A quién Ah, invitaría? está Tú que, para tú que todo llevas, aquí. ustedes que llevan tantos años, dime tú, ¿para quién está abierto este tipo de Eh, formaciones? Está abierto a todo aquel que quiera conocerse a sí mismo y experimentar lo que significa la sanación de esas improntas celulares. La terapeutas, médicos, todo aquel que quiera sanarse, pero desde otro lugar, como entrando en referencia interna. Creo que eso es lo más importante. Bueno, y también aclarar que la formación es 70% vivencial y 30% teórico. Eso no quiere decir que no haya una estructura teórica los días que se va a dar, sino que todo el tiempo vamos a estar enfocados en un trabajo personal para poder profundizar realmente en la técnica y que no quede como sobre escrita en un cuaderno o como ustedes me darían esta información. ¿Sabes que no he dicho? Yo creo que lo importante de este método es que este método se hace casi personalizado, porque como las vivencias son tan importantes, el público es el que va a ayudar a que el método se vaya desarrollando. Porque, Ok. digamos, cuando la gente empieza a hacer las preguntas, cuando la gente empieza a contar sus historias, ahí es donde el método empieza a desarrollarse casi de manera individual. Entonces, por eso es que es importante también mirar eso, porque aquí no es tanto el conocimiento, tiene la estructura del conocimiento que tiene unas bases, por supuesto, pero no es solamente llenarse de conocimiento, sino lo más importante es vivenciar, experimentar, que las personas salgan diciendo, ay, aquí hay algo que me hace cambiar. Esto hace que yo tenga, cuando yo salga, digo, ah, ya sé qué significa esto, yo ya sé que estoy experimentando y algún cambio se va a realizar en mí. Y como es un camino, pues no es magia. Entonces no vamos a, con un solo curso ya entendí todo y ya me sané todo, no, porque es un camino y como somos una cebollita que son capitas y capitas, pues va apareciendo todo de una manera progresiva, yo pienso. Ok, ya para despedirnos y cerrar esta interesante conversación que vamos a compartir con muchas personas, una palabra desde su vivencia, ahorita que ustedes van a iniciar, que a ustedes les inspire todo este proceso que han hecho y ahora al nivel al que pasan, porque venían siendo alumnos, traductor, alumno, y ahora van a pasar al nivel de enseñanza. ¿Cómo les está generando qué sensación tienen, qué le quisieran compartir desde ustedes a las personas? Porque yo sé que con este método, porque he estado allí, cero expectativas. Generalmente uno quiere que todo el mundo se entere, sí, pero uno no renuncia a las expectativas, uno quiere que la gente vaya y experimente. Pero ustedes, ¿cómo invitarían a las personas que quisieran hacerles llegar en una sola palabra? Sí. Ujú. Sí, yo sé que así se siente, eso es así. Ok. A mí se me ocurren dos palabras. Ajá. Una es equilibrio
y la Ujú. otra es gozo. Ok. Y Es decir, para lo que he experimentado a lo largo, desde muchas cosas a lo largo de mi trabajo personal, pero de unos años para acá ha sido como eso, como sentirme como contento sin ningún motivo. Para mí es como un renacer. ok. Entonces podríamos decir que además de información, de sanación, la gente podría venir a experimentar todas estas cosas, darse como ese regalo de poder realmente experimentar su propio cuerpo y atravesar todas las dificultades, pero ya con una conciencia diferente porque van a estar entendiendo qué sucede dentro de ellos, con la posibilidad de sanarse, porque pues tampoco se ofrece una sanación o que se van a, es una posibilidad que la persona transforme algo acá, pero no es algo que se promete como a veces se suele hacer en este tipo de formaciones que se promete cosas y siento que es importante también despedirnos y hablar un poco de que hay una ética profesional, un respeto por el otro y por el proceso del otro, que lo cual hace que Marillo también haya delegado todo esto en manos de ustedes, porque son las personas que pueden transmitir el método tal cual ella lo quiso impartir, con mucho profesionalismo, ética y respeto por los alumnos y por todos los asistentes a esta formación. Sí, de eso se trata, de continuar el método, de dejar de seguir reproduciendo ese legado, de seguirlo transmitiendo. Y bueno, pues están todos cordialmente invitados a este primer módulo. Pero yo lo que sí tengo que decir es que no vamos a ser los mismos. Yo creo que a transformarnos con más, vamos a tener vitalidad, vamos a tener creatividad, vamos a reconocernos y vamos a darnos cuenta que no pasa nada si nos equivocamos, que no pasa nada si a veces sentimos que no somos perfectos, que no pasa nada, que todo es un proceso y que todo es aprendizaje. Bueno, yo les quiero agradecer este tiempo tan valioso, esta información tan valiosa y vamos a incluir a mucha gente dentro de este proceso y me gustaría proponerles volvernos a ver en otro momento y que la gente sepa que vamos a estar dando información y en una próxima reunión hablar de los 11 módulos que se van a dar. No vamos a hablar de cada uno porque si no nos quedaríamos ahí, pero sí un poco proponer para que la gente se vaya enterando en qué consiste todo esto. Este fue como una presentación inicial. Y bueno, yo les agradezco mucho de nuevo su tiempo y el servicio que ustedes van a hacer a la humanidad a través del legado que dejó María José Dal Soto. Muchas gracias a ti, Les mando Paula. Gracias. un abrazo. Un Un abrazo, hasta una abrazo. próxima oportunidad. Buen día. Gracias. Chao.